del Señor, amén. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor, amén. Amén. Aleluyas. Mi alma alaba la gloria de Dios. En esta noche estoy muy contenta, hermanos, porque tengo el privilegio, es un privilegio de poder estar aquí, de poder estar trayendo la palabra hermosa, preciosa del Señor. Y tengo la oportunidad de ser la primera vez que estoy predicando en esta iglesia. En la misericordia del Señor nos ha permitido estar yendo a otras iglesias de nuestro mismo ministerio. Y hoy el Señor preparó este día para poder estar aquí. Aleluya, alabando y glorificando su santo nombre. Sin Él no somos nada. No vean a la hermana Marjorie, no escuchen a la hermana Marjorie. Vean la gloria de Dios, escuchen la voz del Señor. Porque desde que yo entré a este lugar, desde que yo doblé mis rodillas, desde que comenzamos a orar, yo pude sentir grandemente la presencia del Señor. Y yo creo, hermanos, y yo te digo, y estoy muy confiante en lo que te voy a decir ahora. Puedes creer que en esta noche Dios va a hacer algo diferente. Dios se va a mover en esta noche de una manera que tú no te has imaginado. O de una manera que de repente ni siquiera te has puesto a pensar en este día. Pero que desde que Dios se va a mover para la honra y gloria de su santo nombre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre amado. Mi alma te alaba, Señor Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre, Señor. Sin ti no soy nada, Jesús. Rápidamente, hermanos, quiero pedirle a todos que puedan abrir sus Biblias en un pasaje conocido de la palabra del Señor. Y también quería agradecer, ¿no?, al pastor por la oportunidad, al pastor Arnos también, y a los hermanos por estar aquí en esta noche. Amén. ¿Todos se entienden español? Amén. O les es muy difícil. Si no puedo predicar portuñol, no hay ningún problema. Amén. Aleluyas. La palabra que quiero compartir en esta noche se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 14. Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el 14. ¿Los hermanos se encontraron? Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y en Jerusalén, y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descienda al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Ya fue orado, tomemos nuestro asiento. Amén. En el nombre de Jesús.
Siempre que tengo la oportunidad, hermanos, de yo traer o ministrar una palabra, en su inmensa misericordia le pido al Señor que me dé un tema. Y para esta noche, el tema que el Señor me dio, o que yo de repente quiero poder compartirles a ustedes en esta noche, el tema es: se mueven las aguas. Amén. Repite así: se mueven las aguas. Se mueven las aguas. Las aguas espiritualmente en esta noche se van a mover para la gloria de Dios. Si tú te dispones, si tú te metes, si tú abres tu corazón y entras en aquel estanque, Dios puede hacer grandes cosas en esta noche contigo y conmigo también. Aleluyas. Se mueven las aguas, es el tema de esta noche. Y aquí la palabra del Señor en el versículo 5 nos está hablando sobre un paralítico que dice que a 38 años se encontraba en esa situación. Y yo quiero que tú de repente te pongas a pensar un poco y pongas a meditar. Son 38 años, no son 38 minutos, no son 38 horas, no son 38 días, no son 38 meses, son 38 años que este hombre estaba en esta situación. 38 años que de repente ese hombre estaba inmovilizado completamente, o de repente de la cintura para abajo. Dice que solamente es un paralítico. No especifica la Biblia qué tipo de parálisis pueda tener él. Pero son 38 años y tú ponte a pensar que, como decía el pastor, nosotros tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos voces, tenemos todo, estamos completos. Pero imagínate la situación, y yo quiero que tú te pongas en el lugar del paralítico. 38 años sin poder tener una vida normal, sin de repente poder saltar, sin de repente poder correr, sin de repente poder ir y salir y pasear. 38 años en esta situación. Y yo quiero también resaltar que este hombre tenía una necesidad. Di conmigo: necesidad. Necesidad. En esta actualidad, todos tenemos una necesidad. Todos pasamos por necesidades. Sean necesidades financieras, sean necesidades de repente sentimental, necesidad de salud. Todos necesitamos algo. Todos tenemos una gran necesidad. Y de repente hay personas que tienen, por decir, mucho dinero, pero tienen la necesidad de ser sanados. Hay otras personas que son sanos, pero les hace falta el dinero. Hay otras personas que están enfermos y también les hace falta el dinero. Entonces, en todo tiempo nosotros tenemos una necesidad. Y no muy diferente a este paralítico. Nosotros también, antes de conocer a Jesús, al Señor Jesús, teníamos esa necesidad en nuestro corazón. Necesidad espiritual de poder encontrarnos con alguien que transformara nuestra vida. Y este hombre dice aquí, la palabra del Señor, que él tenía una necesidad porque era paralítico, 38 años. Pero yo también quiero decirte que no es porque estemos en la casa de Dios, no es porque estemos en los caminos de Dios que no vayamos a tener necesidades. Vamos a tener necesidades, sí, pero con la ayuda de Jesús, con Jesús en nuestro corazón, Él permite que nosotros seamos capacitados para poder enfrentar esas necesidades. Aleluya. Jesús nos capacita para nosotros poder enfrentar la necesidad de la enfermedad, la necesidad de falta de trabajo, la necesidad de falta de dinero. Con Jesús nosotros somos capacitados para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en el versículo 5 pues nos dice que este hombre probablemente de repente pudo haber experimentado mucha frustración. En el decorrer de todos estos años, él pudo haberse quedado frustrado. Él pudo haberse quedado desesperado, desanimado, desalentado. Pero la palabra nos dice que él nunca abandonó la esperanza. Di esperanza. Esperanza. Repite conmigo: esperanza. Aquel que tiene su esperanza en el Señor, grandes cosas consigue.
Tu esperanza, la tuya y la mía, tiene que estar puesta simplemente en el Dios de la gloria, en el Señor Jesús, solamente en Él. No pongas, querido hermano, querida hermana, en esta noche de repente, tú que me escuchas, no pongas la esperanza en tu dinero, no pongas la esperanza en un carro nuevo, no pongas la esperanza en el pastor, el siervo que está delante, no pongas la esperanza en un hombre, porque ellos fallan, ellos son también débiles, tienen defectos, tienen virtudes. Solamente pon tu esperanza en el Señor. Y yo te aseguro, hermano, que Él nunca te va a decepcionar, que Él nunca te va a fallar, que Él nunca te va a dejar avergonzado y mucho menos frustrado, como de repente este hombre estaba. Dice que Dios muchas veces obra directamente en favor de aquel que acude a Él, que lo busca a Él, que va a Él, que se acerca a Él. Dios acude, Dios va en el encuentro así y te da un favor, obra en favor tuyo, a menos de que tú lo busques, que tú te acerques, que tú te dispongas. Depende de ti. Pero en este caso, este paralítico no fue hacia Jesús. En este caso, Jesús vino hacia el paralítico. Y muchas veces cuando nosotros estábamos en el mundo, bueno, no sé ustedes, pero yo no fui directo a Jesús. Alguien me predicó, alguien me evangelizó. Y así yo pude venir a la iglesia, pero yo te digo que Jesús fue el que me tocó. Yo no entré diciendo directamente, yo quiero a Jesús de una vez, entro aquí en el salón, en la iglesia, yo quiero a Jesús. No. Yo cuando entré una vez por las puertas de la iglesia, Jesús primero me tocó y después yo lo acepté en mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí la palabra también nos dice que había un estanque en un lugar llamado Betesda. ¿Qué es Betesda? ¿O qué significa Betesda? El significado de la palabra Betesda significa que es casa de misericordia, casa de gracia. Y espiritualmente podemos decir que este maravilloso templo también es Betesda, que también en este lugar es casa de misericordia, que en este lugar también es casa de gracia. Aleluyas. Porque aquí el Señor se hace presente. ¿Y cuántos han venido de repente a adorar al Señor como nuestro pastor Andrés dijo? ¿Cuántos han venido? Yo he venido a adorar a Dios, yo he venido a alabar a Dios. Yo he venido de repente en esta noche a Betesda a adorar al Señor. Aleluyas. Y es un lugar en donde la gente que se encontraba ahí, dicen, la palabra nos cuenta que era un lugar donde tenía 5 pórticos, 5 puertas, y se encontraban cantidades de enfermos, de personas necesitadas, de personas enfermas con alguna necesidad física. Y en ese momento dice que cada cierto tiempo, la palabra nos dice que de cierto en cierto tiempo, dice que venía un ángel y movía las aguas. Es como que yo tengo este vaso y el vaso está ahí y vengo yo, claro que soy el ángel, venía y movía las aguas. Y la palabra nos dice que la primera persona que se sumergiera en las aguas, en cuanto el ángel las estuviese moviendo, esa persona era sanada. Esa persona dice que obtenía su milagro. Y la palabra también nos dice que en ese lugar, como había muchas personas, imagínense la situación, hay un lugar, un estanque, y que ellos estén esperando al ángel, pero que de repente pase un pajarito y se baje de repente y comience a beber agua. Las personas que estaban así esperando el milagro, de repente, es el ángel, pero no era el ángel, era un pajarito nada más. De repente venía alguien y de repente botaba una piedrita así chiquitito y ¡pum! Se movía el agua y todas las personas se iban y querían meterse en el agua. Pero ese era un lugar también que las personas que estaban ahí buscando su milagro se llenaban de aflicción, estaban en una situación que los afligía. ¿Por qué? Porque estaban a la expectativa. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? No estaban tranquilos. Esas personas de verdad o de repente estarían así con el interior así sin paz, porque estaban a la expectativa de cuándo iba a pasar, cuándo. No tenían paz en su corazón. Tal vez era un lugar en donde las personas que se encontraban ahí estaban llenos de ansiedad a espera de ese milagro.
Pero hasta que un día dice que sucedió algo especial. Un día dice que fue Jesús que tuvo un encuentro con el paralítico. Di encuentro. Encuentro. Repite, encuentro. Nuestro hermano que está atrás y dio la palabra sobre Hebreos, dijo que teníamos que tener un encuentro con el Padre. Y en esta noche yo le doy gloria a Dios porque desde que comenzó el culto, desde el primer himno del arpa hasta ahorita, Dios fue confirmando su palabra. Porque Dios es fiel y porque Dios quiere hacer algo verdaderamente en esta noche con su pueblo. Yo no sé si tú de repente estás así a la expectativa, igual que los enfermos, ¿a qué hora van a mover el agua? Pero no importa, hermano, tú comienza a glorificar, comienza a alabar, que en cualquier momento se mueven las aguas, que en cualquier momento el fuego comienza a caer, que a cualquier momento el ángel del Señor comienza a hacer su manifestar, y si tú realmente estás dispuesto, tú vas a obtener tu milagro en esta noche. Aleluya. La palabra dice aquí que fue Jesús que tuvo el encuentro con el Señor, con el paralítico. Y en el versículo 7 dice que hizo que Jesús, ¿qué fue lo que de repente en el versículo 7 del capítulo 5 de Juan, vamos a leer, dice, el paralítico dice que le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dice que antes de que de repente el paralítico pueda, que alguien lo pueda llevar a ese lugar, dice que otra persona ya había ido. Y de repente nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que llama la atención de Jesús para que vea a ese paralítico? ¿Qué es? ¿Por qué Jesús de repente no miró a otro enfermo que era cojo, o que estaba ciego, o que era manco? ¿Por qué la palabra nos dice que el Señor dice que puso su mirada en el paralítico? ¿Qué fue de repente lo que le impactó a Jesús y que Jesús fuese hasta el paralítico? La palabra del Señor dice así que el paralítico estaba 38 años, él no podía entrar en el agua. Yo tampoco no sé cómo el paralítico llegó hasta ese lugar. De repente yo no sé si alguien lo ayudó a entrar a ese lugar o a llegar hasta ese lugar de la gracia. Pero yo creo que lo que el Señor vio en ese paralítico fue su esfuerzo, su perseverancia, porque no fueron 38 días, fueron 38 años. Yo creo que lo que le llamó la atención a Jesús para que vea ese paralítico es que de repente él pueda haber visto que el paralítico hizo un gran esfuerzo para poder llegar hasta ese lugar. De lo que no conseguía de repente andar, él se esforzó y llegó hasta ese lugar. Y yo quiero preguntarte de repente en esta noche, ¿cuál es el esfuerzo que tú has hecho hasta ahora para poder llegar a este lugar? ¿Cuál es el esfuerzo que tú has hecho en esta noche para poder venir aquí a la casa de Dios y adorar el nombre del Señor? ¿Será que de repente tú has hecho un esfuerzo verdaderamente para poder estar aquí? ¿O simplemente vienes, como dijo el pastor, solamente a calentar un banco? ¿Solamente vienes a sentarte o solamente vienes como para que el pastor te diga, pastor, yo estoy aquí? Hoy vine yo, no me voy a decir nada, hoy estoy aquí. ¿Cuál fue ese esfuerzo que hemos hecho? ¿Cuál es el esfuerzo que de repente nos ha costado de poder estar aquí para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él, para que Él de repente desde su santo y sublime trono incline sus ojos hacia nosotros y diga, allá está mi pueblo que me está adorando en espíritu y en verdad? Aleluya. El esfuerzo que el paralítico hizo. Y es así que nosotros tenemos que esforzarnos en congregarnos, esforzarnos a leer la Biblia, esforzarnos en orar, esforzarnos en ayudarnos uno al otro, esforzarnos en ayudar a nuestro pastor, esforzarnos porque realmente Él está haciendo un trabajo y nosotros también tenemos que ayudar. Pero no lo hagan por Él, háganlo primeramente para el Señor. Aleluya. Dice que todas las cosas que tú vayas a hacer, hazlo todo como para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
vida hay otras personas que ponen excusas para no esforzarse. De repente hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque hoy está frío. Yo no voy a la iglesia porque hoy está calor. Y hoy no voy a la iglesia, pastor, porque no hay nadie quien me busque. Está muy lejos mi casa. Yo no voy porque, bueno, en fin, hay tantas y tantas excusas. Hay personas que no se esfuerzan, no quieren esforzarse, quieren seguir en la misma situación, quieren seguir en el mismo lugar de donde han empezado hace muchos años. Pero yo te digo en esta noche, hermano, hermana, esfuérzate y sé valiente. Levántate en el nombre de Cristo en esta noche. La palabra del Señor dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra, aleluya. Esfuérzate y sé valiente, no seas desanimado, no seas así de una persona que es sin coraje, no, al contrario, encorájate, hermano, levántate en el nombre de Jesús, comienza, si de repente no tienes motivación, a declarar lo que dice su palabra. Señor, tu palabra dice que tú me darás fuerzas como las del búfalo. Señor, tu palabra dice que los jóvenes no se cansarían, sino correrían, alzarían alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra. Confiesa la palabra. Tú que estás enfermo, tú que estás enferma, tú que de repente estás desanimado, tú que de repente estás preocupado, descansa en el Señor. La palabra del Señor dice, ven a mí todos los que están cansados y oprimidos y yo los aliviaré. No es yo, es el Señor Jesús que te va a aliviar, es el Señor Jesús que te va a levantar, es el Señor Jesús que te va a renovar, que te va a fortalecer, que te va a sanar en esta noche, aleluya, porque se mueven las aguas en el Espíritu, aleluya. En esta noche se van a mover las aguas, hermano. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Gloria a Dios. Yo también lo creo, hermano. Yo también creo. De todo corazón yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas en esta noche. Gloria a ti, Jesús. Versículo de número 6, que estábamos leyendo. Y la palabra también nos dice aquí que el paralítico dice que no se dejó vencer por sus limitaciones. Dice que ese paralítico supo esperar. ¿Y qué mejor ejemplo que ese paralítico que supo esperar 38 años? Ese paralítico supo esperar el tiempo oportuno de Dios, el tiempo oportuno del Señor, porque primeramente fue Jesús que vino hacia él para que después en el tiempo oportuno él reciba su milagro. Aleluya. Esperar en el Señor. No recuerdo quién dijo, pero dijo que tenemos que esperar o que el Señor tiene el control de todo. Nos dijo la hermana, es verdad, Dios tiene el control de todo. Tenemos que saber esperar. Pero muchas veces hay hermanos o hay hermanas que dicen, bueno, Señor, yo voy a consagrar, voy a ayunar, voy a orar, y si tú no me respondes hoy, yo ya no voy a la iglesia. No, Señor, yo voy a hacer un pacto, voy a agarrar una ofrenda, voy a llevarlo al altar cuando pidan los diezmos de las ofrendas. Pero si tú no me respondes, Señor, o si tú no haces aquello que yo quiero, ya no voy a ir a congregar. ¿Cuántas personas hay así? Increíble, pero cierto, hay. Personas que quieren de repente manipular a Dios. ¿Y quién es el hombre para que el Señor se acuerde de él? ¿Quién es el hombre para que uno le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas así, 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 así? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la hermana Marjorie para que esté manipulando a Dios? Señor, que yo quiero así. No somos nada, no somos nadie. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que saber esperar, porque todo tiene su tiempo. Amén. Tanto que el Señor preparó este día para que yo pueda estar aquí en Yoso y no estuviese en Moca. Aleluya. Gloria a Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que pase debajo de la tierra, el Señor tiene el control. Aleluya. ¿Qué cosa estás esperando? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú estás necesitando en esta noche? Si de repente Dios no te responde hoy, no te preocupes, tranquilo. Que Dios
en su debido tiempo Él te irá a responder. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. Y bueno, yo puedo ver aquí que el paralítico esperó en el tiempo oportuno. Y él lo esperó sin desánimo, dice la palabra. Y de repente tú me puedes preguntar, pero hermana Margaret, ¿cuál es la prueba que tú me dices que el paralítico esperó sin desánimo? ¿Cómo es posible que el paralítico a 38 años espere en el mismo lugar sin desánimo? La prueba que el paralítico esperó durante 38 años es que el paralítico no salió de ese lugar. Él estuvo ahí. Él estuvo siempre ahí. En sus 38 años Él estuvo ahí. Esa es la prueba de que Él no se desanimó. Porque Él estaba ahí todavía esperando. En la palabra no me dice, el paralítico iba de lunes a viernes al estanque y sábado y domingo se iba a su casa. No. La palabra nos dice que Él estuvo ahí durante 38 años. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la prueba mayor de que Él no se haya desanimado? De que Él estaba ahí esperando, estaba confiando, estaba, Señor, mi esperanza está en ti, algún día tú, Señor, estarás. De repente alguien me agarrará y me aventará cuando las aguas se estén moviendo, Señor. La esperanza del paralítico estaba en que en algún momento el Señor lo sanaría. De que de repente alguien lo lanzara y el Señor puede en su inmensa misericordia hacer esa obra grandiosa y maravillosa. 38 años, hermanos, es la prueba de que esa persona no se desanimó, que él no se desalentó, que él nunca murmuró y nunca se quejó. Estaba ahí 38 años. Es la prueba mayor de que de repente si tú estás perseverando, Dios te va a escuchar. Que si tú estás perseverando, Dios te va a responder. Dios te va a bendecir, Dios te va a renovar, Dios te va a exaltar, Dios te va a fortalecer si tú estás perseverando. Gloria a Dios. Aleluya. No si tú estás murmurando, no si tú estás dejando de congregarte, no si de repente tú estás hablando del pastor, no si tú estás de repente agarrando, no sé, miles de cosas así, diciendo cualquier cosa. El Señor te va a fortalecer cuando tú estés perseverando, cuando tú estés luchando por tu bendición, cuando tú estés verdaderamente colocándote en la perfecta voluntad del Señor. Ahí sí Dios te bendice, ahí sí Dios te levanta, ahí sí Dios te fortalece, ahí sí, ahí, en ese, así como en esa posición que el paralítico estaba, él estaba ahí, 38 años, y el Señor lo bendijo. Aleluyas. Versículo número 8. ¿Qué nos dice el versículo número 8? Dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El milagro que recibió el paralítico fue producto de ¿qué? De obediencia. Repite conmigo: obediencia. 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 Jesús dice que hizo ese milagro y el paralítico recibió ese milagro porque fue producto de su obediencia. Porque cuando Jesús sanaba, en otras partes de la Biblia dice así, que Jesús sanaba como una respuesta a la fe de las personas. Y en este momento yo quiero decirte que hay tres, la Biblia nos enseña que hay tres conductos para una fe sanadora. Hay tres conductos para una fe sanadora. La primera es la fe del enfermo. Y después yo quiero que abran sus Biblias, amén. Tres conductos para la fe sanadora. Primero, la fe del enfermo. Segundo, la fe de otros en nombre del que sufre, o sea, del enfermo. Número 3, la fe que es por el ungido para recibir la sanidad. Y yo quiero primero que veamos la fe del enfermo. Abran sus Biblias en el libro de Mateos capítulo 9, versículo 27 al 29. Mateos capítulo 9, versículo 27 al 29. La palabra dice así.
y nos cuenta: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Es el primer tipo de fe, son 3. Aleluya. Ese es el primero, es la fe del enfermo. La segunda o el segundo conducto, el segundo tipo de fe, es la fe de otros en nombre del que sufre o del enfermo. Un poquito más atrás, Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 10, nos cuenta la fe que tuvo el centurión por su siervo. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico también,